Shalom Ajín, Shalom Javerín. Vamos a estar hablando un poco de la Moed de Shavuot. Amén. Shavuot. Shavuot es una festividad, misajín, que se celebra tanto la cosecha del trigo como la entrega de la Torá. La cosecha del trigo como la entrega de la Torá en el monte Sinaí, misajín. Muchos nos quedamos despiertos toda la noche aprendiendo a honrar a este último. Es tradicional cantar el libro de Ruth en esta Moed y disfrutar de productos lácteos. Una nueva, también los cereales. Mire, mensaje en el ritual central de Shavuot, tal como se describe en la Torá, es una ofrenda especial de pan que se lleva al Mishkan. Este sacrificio marcó el inicio de los sacrificios que se realizaban utilizando grano de ese año, a diferencia del grano del año anterior, como se explica en el libro de Números 28-26, que dice: en el día de las primicias, vuestra fiesta de las semanas, cuando traigáis una ofrenda de grano nuevo a Yuhei Bajei. Observaréis una ocasión sagrada, no trabajaréis en vuestras ocupaciones. Shavuot y la entrega de la Torá, misajín. Si bien la Torá nunca especifica que la Moed de Shavuot conmemora el día en que se entregó la Torá. Hay muchas fuentes rabínicas que establecen la conexión en este pasaje talmúdico. Un sabio antiguo nota los vínculos entre la creación, la revelación y el sexto día del mes hebreo de Sivan, que es en este mes que estamos en este momento. Sivan. Es que ya dijo cuál es el significado de lo que está escrito. Hiciste que se oyera sentencia desde el cielo. La tierra tuvo miedo y guardó silencio en el Tejilín 76:9. Si tuvo miedo, ¿por qué guardó silencio? Y si cayó, ¿por qué tuvo miedo? Más bien el significado es: al principio tuvo miedo y al final se quedó en silencio. Hiciste que se oyera sentencia desde el cielo. Se refiere a la revelación en el Sinaí, misajín. ¿Y por qué tuvo miedo la tierra? Está de acuerdo con la declaración de Rish Lakish, como dijo Rish Lakish. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? Y fue la tarde y fue la mañana. El aprendizaje nocturno, misajín, la práctica de aprender Torah hasta altas horas de la noche en Shavuot, se ha realizado durante al menos 500 años. Este tratado ético y teológico del siglo XVI reproduce una carta escrita originalmente por el famoso cabalista rabino Shlomo Alkebest en el siglo XVI. Israel, que describe pasar la noche entera aprendiendo Shavuot con el rabino Yosef Karo. Sepa que el piadoso Rabí Yosef Karo, si son las palabras de él, y yo acordamos hacer un gran esfuerzo en la noche de Shavuot y mantener el sueño lejos de nuestros ojos. Alabado sea Elohim, así fue. No nos detuvimos ni un momento. Escucha y tu alma será revivida. En el momento en que comenzamos a aprender la Mishnah y aprendimos dos tratados, nuestro Creador nos honró
y escuchamos una voz que hablaba desde la boca del uno piadoso. Una gran voz de clara enunciación que todos a nuestro alrededor oían pero no entendían. Fue muy agradable y la voz cobró fuerza, caímos de bruces y ninguno podía levantar los ojos de miedo. Una otra ocasión para el juicio, las fuentes rabínicas consideran que las tres fiestas de peregrinación, que son Rosh Hashanah, son momentos de juicio para diferentes aspectos del mundo natural. La Mishnah entiende la fiesta de Shavuot, a la que llama Aseret, como en el momento del juicio divino sobre la cosecha de frutos del próximo año. En 4 momentos del año se juzga al mundo, en la pesa se juzga al grano, en Shavuot sobre los frutos que crecen en un árbol. En Rosh Hashanah todas las criaturas pasan ante él como ovejas, Benei Marón. Como está dicho, aquel que modela sus corazones de la misma manera que considera todas sus obras. Tehilín 33:15. Y en la fiesta de Sukkot se les juzga por el agua, es decir, la lluvia del año siguiente. Cosecha del trigo. A diferencia de Sukkot y Pesa, Shavuot no está conectada con la luna llena. Más bien tendrá lugar 7 semanas después del comienzo de Pesaj. En su comentario sobre la orden de comer matzá durante Pesaj, el rabino Abraham en el siglo XII en España utiliza una característica lingüística interesante para explicar la relación entre la cosecha de cebada y la cosecha de trigo. Este día Moshe primero menciona que no se comerá pan con levadura, lo que significa: haz en las generaciones futuras lo que hiciste el día que saliste de Misraín. Como saliste de Misraín en el momento en que se encontraron las primeras espigas, Abit. Así harás anualmente en el futuro en la tierra de Israel cuando lleguen las primeras espigas. Las primeras espigas se refieren a las primeras espigas de cebada. La palabra Abit significa el primero, que madura. Abí proviene de la misma raíz que Ab, padre, que significa primero, aquel a quien se engendra, o sabio al estudiante a quien se enseña. Los 10 mandamientos. La tradición rabínica describe la fiesta de Shavuot como una conmemoración de la revelación en el monte Sinaí. Por esta razón, los 10 mandamientos se leen tradicionalmente en las sinagogas en Shavuot. Éxodo 20, 1 al 18. Elohim habló todas estas palabras diciendo: Yo, Yu-Hei, Ba-Hei, soy vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Misraín, de casa de servidumbre. No tendréis otros Elohim fuera de mí. No te harás escultura ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni les servirás. Porque yo, vuestro Elohim, Yahweh Baruch Hashem, soy Elohim apasionado, que visito la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan. Productos lácteos y plantas festivas. Las tradiciones distintivas de Shavuot incluyen comer productos lácteos y decorar las sinagogas con vegetación. En su fundamental código legal, el rabino Yosef Karo, en el siglo XVI, Israel comparte sus pensamientos sobre las razones de estas costumbres. El Shulchan Aruch, Orach Haim 494, verso 3. Está prohibido ayunar inmediatamente después de la festividad de Shavuot, Ramá, y no decimos Tajanun, desde el comienzo de Rosh Chodesh Sivan hasta el 8º día, que es después del día posterior al feriado Hagahot Maimoni,
il tefilá nagin. Tenemos la costumbre de esparcir plantas en Shavuot en la sinagoga y en las casas como recuerdo de la alegría de la recepción de la Torá. Tenemos la costumbre en todas partes de comer productos lácteos el primer día de Shavuot, trayendo los primeros frutos en Shavuot. Shavuot es el comienzo de la temporada para traer los primeros frutos al templo en un elaborado ritual. Esta Mishnah explica lo que sucede si una persona no puede traer bikurín, primeras o primicias en el momento ideal. Quien compra dos árboles que habían crecido en una propiedad que pertenece a su prójimo, trae bikurín pero no recita la declaración. Rabbi Demir dice, trae y recita. Si el pozo se secó o el árbol fue talado, trae pero no recita. Leyendo el libro de Rum, durante el siglos la comunidad de Israel o judías han recitado el libro de Ruth en las sinagogas en Shavuot. En esta obra jurídica del siglo XI sobre la canonización del servicio de la sinagoga y su liturgia, el rabino Sinja de Vitri explica varias razones por las que se recita Ruth en Shavuot. Maxor Vitri, orden de Shavuot 3:12, dice: el segundo día completamos el Jalel, decimos el Kadish completo y nos sentamos y leemos el rollo de Ruth. Lo hacemos porque está escrito en él, Ruth 1:22, al comienzo de la cosecha de la cebada correspondiente a Shavuot, que se llama las primicias de la cosecha del trigo, Shemot 34:12, y algunos dicen que es porque Ruth se convirtió como está escrito en Ruth 2:12, bajo cuyas alas te has refugiado. Y decimos en el capítulo titulado Hasholetz, que Noemí le dijo, está prohibido para que salgamos fuera del perímetro de Shabbat. Ella le dijo, a donde tú vayas yo iré, Ruth 1:16, etc. Y los israelitas se convirtieron en Shavuot y entraron bajo las alas de la presencia divina con la recepción de la Torá. Comentario adicional, y en el Midrash Ruth decimos, ¿por qué se dice Ruth en Shavuot en el momento de la entrega de la Torá? Para enseñaros que la Torá solo fue dada a través de las aflicciones y la pobreza. Y así escribió el Raya Judá ben Barzilai en su libro de Leyes, que cuando Israel salió de Misraín, fueron redimidos a través de las aflicciones y también Ruth. Allí había hambre en la tierra, Ruth 1:1. Y ella recibió la Torá cuando se convirtió. Y en el tratado Soferín 14:3 decimos, aquel que lee de recitar a la bendición que concluye relativa a la lectura de la Megilá, aunque esté incluida en los escritos, pero quien lee las escrituras debe recitar: Baruch eres tú, Adón, Elohim nuestro, Melech del universo, que nos santificaste con tus mismos y nos ordenaste leer las sagradas escrituras. En Shemot 19:16 al 19 dice, al tercer día, al amanecer hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de bocina y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Moshe sacó al pueblo del campamento hacia Elohim y ellos tomaron sus lugares al pie de la montaña. Ahora bien, el monte Sinaí estaba todo en humo, porque Yuhei Bajei había descendido sobre él en el fuego. El humo se elevó como el humo de un horno, y toda la montaña tembló violentamente.
El sonido de la bocina se hizo cada vez más fuerte. Mientras Moshe hablaba, Elohim le respondía con un trueno. En Vayikra 23:16 dice, deberás contar hasta el día después de la séptima semana, 50 días. Entonces traeréis una ofrenda de grano nuevo a Yud-Hei Vah-Hei. Y en Ruth 1:16 y 17 dice, pero Ruth respondió, no me incites a que te deje, a que regrese y no te siga, porque donde quiera que vayas yo iré, donde tú te alojes yo me alojaré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim mi Elohim. Donde tú mueras yo moriré, y allí seré sepultado. Así y más haga conmigo el Adón, si algo que no sea la muerte me separe de ti. En Esther 9:27 dice, los judíos se comprometieron y se obligaron irrevocablemente a sí mismos y a sus descendientes y a todos los que pudieran unirse a ellos a observar estos días en la forma prescrita y en el momento adecuado cada año. Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, dice, en el 4:11 dice, la dulzura gotea de tus labios, oh novia, miel y leche están debajo de tu lengua, y el olor de tus vestiduras es como el olor del Líbano. Devarim, Deuteronomio 16:9, está escrito, dice, contarás 7 semanas, comience a contar las 7 semanas cuando la hoz se aplica por primera vez a la mies. En Ruth 1:1 al 15, Misajín dice, en los días que gobernaban los principales hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén, de Judá, con su mujer y sus 2 hijos se fue a residir al país de Moab. El nombre del hombre era Elimelech, el nombre de su esposa era Noemí, y sus 2 hijos se llamaban Maclón y Keilón, frateos de Belén de Judá. Llegaron al país de Moab y ahí permanecieron. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y ella quedó con sus 2 hijos. Se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth, y vivieron allí como 10 años. Shemot 19:1 y 2 dice, en la tercera luna nueva, después de que los israelitas habían salido de la tierra de Misraín, ese mismo día entraron en el desierto del Sinaí, habiendo partido de Refidín, entraron en el desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Ruth 1:18 y 3:14 dice, cuando Noemí vio cuán decidida estaba a ir con ella, dejó de discutir con ella y los dos continuaron hasta llegar a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad bullía de emoción por ellos. Las mujeres dijeron, ¿será esta Noemí? No me llames Noemí, respondió ella, llámame Mara, porque Shaddai me ha amargado mucho la suerte. Llenó me fui, y Yahweh me ha vuelto vacía. Como puedes llamarme Noemí, cuando Yujei Bajei me ha tratado duramente, cuando Shaddai ha traído sobre mí desgracia. Shemot 24:7 al 8 dice, luego tomó el registro del pacto y lo leyó en voz alta al pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que Yujei Bajei ha dicho lo haremos fielmente. Nase Benishma. Moshe tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Yujei Bajei ahora hace con vosotros respecto a todos estos mandamientos. Éxodo, Shemot 19:7 al 10, dice, Moshe vino y llamó a los ancianos del pueblo y les prestó todo lo que Yujei Bajei le había ordenado,
Todos los reunidos respondieron al unísono diciendo, todo lo que Yuhei Bajei ha dicho lo haremos, Nashe Benishma. Y Moshe devolvió las palabras del pueblo a Yuhei Bajei, y Yuhei Bajei dijo a Moshe, iré a ti en una espesa nube, para que el pueblo escuche cuando hablo contigo, y así confíe en ti para siempre. Entonces Moshe informó las palabras del pueblo a Yuhei Bajei, y Yuhei Bajei le dijo a Moshe, ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros hoy y mañana, que laven su ropa. En Shemó 23:16 dice, y la moed de la cosecha de las primicias de vuestro trabajo, de lo que sembráis en el campo, y la moed de la recolección al final del año, cuando recogéis los resultados de vuestro trabajo del campo. Vaikra 23:17-22 dice, de vuestras aldeas traeréis 2 panes como ofrenda elevada, cada uno estará hecho de 2 décimas de medida de harina selecta, cocida después de leudar, como primicias para Yuhei Bajei, con el pan ofreceréis en holocausto a Yuhei Bajei 7 corderos de 1 año, sin defecto, un novillo de la manada, y 2 carneros con sus ofrendas y libaciones, ofrenda y encendida, de olor agradable a Yuhei Bajei. También ofrecerás un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y 2 corderos de 1 año como sacrificio de bienestar. En la Megilá 30b, 9:31a, verso 8, la Mishnah dice, el primer día de Pesach, la Kejilá lee la porción de las Moadim del Vaikra 22, 26, 23, 44. En Shavuot leen la porción de 7 semanas. Devarim 16:9-12, en Rosh Hashanah leen la porción de y en el mes séptimo, en el primero del mes, Vaikra 23:23-25, en Yom Kippur leen la porción de después de la muerte. Y Vaikra 16, en el primer día festivo de Sukkot, se leen la porción de las Moadim de Vaikra 22:26 y 23:44. En Números 29:35 dice, el octavo día celebraréis una reunión solemne, no trabajaréis en vuestras ocupaciones. Pero hablemos más sobre lo que es Shavuot. Lo que es Shavuot. ¿Qué es Shavuot, Misajín? Shavuot conmemora el imponente acontecimiento que experimentaron los hijos de Israel 7 semanas después del éxodo de Misraín, cuando acamparon al pie del monte Sinaí, en algún lugar de la península del Sinaí. Este suceso, Misajín, fue la revelación mediante la cual la voluntad de Elohim se reveló a Israel. Señala la proclamación de los 10 mandamientos, aunque esos mandamientos no constituyen la totalidad de la Torá, que consiste en 613 preceptos. Tarya Misbo. Ellos constituyen su fundamento. Los 10 mandamientos conforman la base misma de gran parte de los que es la civilización occidental. La forma exacta de esta comunicación entre Elohim y el hombre no es conocida y siempre fue motivo de diversas opiniones por parte de los grandes pensadores y los jajamín de Israel. Pero nadie duda de que fue un acontecimiento de proporciones imponentes y una experiencia espiritual singular, que marcó indeleblemente a los israelitas con su carácter único, con su emunaj y su destino.
En el libro de oraciones, Misajín, esta Moed se denomina Seman Matan, Torateino, la fecha de entrega de nuestra Torah, porque este es el tema dominante de la Moed. El significado perdurable de este tema está enfatizado en la respuesta a la pregunta de por qué no se denomina esta Moed como fecha de la recepción de nuestra Torah. La respuesta, Misajín, es que mientras la entrega de la Torah pudo haber tenido lugar en un momento determinado, y esa ocasión puede ser conmemorada, la recepción de la Torah por los judíos deben de continuar produciéndose en todo momento y en todo lugar. Los judíos que estuvieron presentes en el Sinaí reafirmaron su pacto con Elohim declarando Naseh Benishma, que significa haremos y escucharemos. Eso es lo que decimos usted y yo. Naseh Benishma. Pero la Torá señala que, pero no solamente con vosotros hago yo esta alianza y por este juramento, sino con los que están hoy aquí presentes ante el Adón, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Tebarim 29, 13 y 14. Mire, Misajín, el Talmud interpreta la última parte del verso como una clara referencia a las futuras generaciones de judíos, a los futuros prosélitos que más tarde aceptaron la Emunah. Shavuot 39a. La Moed de Shavuot enfatiza la lección espiritualmente significativa de que la redención del cautiverio y la obtención de libertad política no constituyen una liberación completa a menos que culminen en las restricciones espirituales, en las disciplinas y deberes inherentes a la revelación a Israel y a la aceptación de la Torá por parte de Israel, usted y yo. El nombre de Shavuot con el que la Torá se refiere a esta Moed significa simplemente semanas y deriva del hecho de que se observa después de contar 7 semanas completas a partir del segundo día de Pesaj. El Talmud utiliza el nombre de Aseret, que implica una festividad de conclusión, para denominarlo, indicación de que los Jajamín lo consideraron ligado a la Moed de Pesaj y como conclusión del episodio histórico de la misma. Su significado como Moed agrícola en la tierra de Israel se refleja en los otros nombres por lo que se le ha conocido HaKasir, festividad de la siega, porque señala la cosecha del trigo, la última cosecha de cereales de la temporada, y Yom HaBikurin, día de las primicias, porque señala también el comienzo de la cosecha de frutas, y era la ocasión de llevar los primeros frutos maduros al templo, como ofrenda de acción de toda, de gracias. En los preparativos para la entrega en Rosh Hodesh de Sivan, que es en el que estamos ahorita, Misajín, primer día del mes de Sivan, que en aquel año 2448 cayó en el primer día de la semana. Ponga atención. Los Bene Israel arribaron al desierto de Orén, allá. ¿Por qué fue que Hashem no presentó a su pueblo la Torá tan pronto como ellos abandonaron Misraín? ¿Por qué él esperó 7 semanas entre Yesía Misraín y Matán Torá?
salida de Misraín y entrega de la Torá. En el medio del año escolar, un joven muchacho cayó enfermo y fue obligado a permanecer en su hogar. Esta es una historia. Él tuvo que yacer en cama por muchas semanas. Cuando finalmente le fue permitido levantarse, se sentía fatigado y lucía pálido. Un día después, el teléfono sonó en la casa del muchacho. Era el director de la yeshiva, de una yeshiva local, quien dijo al padre: yo escuché que vuestro hijo ya no está enfermo. Es tiempo para él de regresar al colegio. Imposible, protestó el padre. El muchacho no está listo para eso. Permítale permanecer en casa por 2 o 3 meses para convalecer y volver a ganar su fuerza por medio de una nutritiva dieta. Luego él será capaz de asistir a la escuela. Similarmente, Misajín, Hashem no consideró a los Bene Israel aptos para recibir la Torá. Inmediatamente después de su partida de Misraín, él dijo a ellos: aún sufren de los efectos posteriores del trabajo esclavizado en Misraín. Dejemos que permanezcan en el desierto por unos pocos meses. Coman del man, alimento espiritual que Hashem entregó a los judíos en el desierto, y de las codornices, y beban el agua del manantial. Cuando se hayan recuperado, yo les entregaré la Torá. Además de eso, cuando los Bene Israel abandonaron Misraín, mucha rivalidad y contienda era hallada entre el pueblo. Ellos abandonaron la ciudad de Sucot teniendo discusiones, y cuando acamparon en su próximo destino, Eitán, la discordia aún prevalecía. Hashem no pudo otorgar su Torá a personas que no estaban en Shalom entre sí. Meditemos ahí, Misajín. No pudo entregar su Torá porque todavía no tenían Shalom entre sí. Finalmente, Misajín, al arribar en el desierto del Sinaí, ellos pusieron fin a todas las disputas y se unieron. Dijo Hashem: la Torá de Shalom les puede ser ahora entregada, puesto que han aprendido a vivir en armonía entre sí. Cuando entraron al desierto del Sinaí, también hicieron Teshuvah, Teshuhei, retornar a él, por su pecado anterior de haber descuidado el estudio de la Torá en el lugar Masa o Meriba. En el día de su arribo a la montaña, que fue el segundo día de la semana, Hashem no se dirigió al pueblo porque ellos estaban aún débiles del viaje. Ellos descansaron en el lado este de la montaña. En el tercer día de aquella semana, Hashem convocó a Moshe a la cima de la montaña y le dio las siguientes instrucciones relativas al método de preparar a los Bene Israel para Matán Torah. Habla a las mujeres aún antes que a los hombres. Dirígete a ellas dulcemente y dale los principios generales. Los hombres, por el contrario, deben de ser enseñados de una manera severa y deben estar bien versados en todos los intrincados detalles de las halajó, que son leyes. ¿Por qué Hashem ordenó que las instrucciones concernientes a Matán Torah fueran dadas primero a las mujeres?
y solo después de ello a los hombres? Bueno, pues existen varias razones. Número 1. Así como las mujeres se vuelven obligadas a observar Misbó a los 12 años de edad, un año antes de que los hombres lo estén, así a ellas les fueron dadas las Misbó primero en Matán Torah. Número 2. Si las mujeres fueran de tal modo distinguidas, ellas ejercerían el más grande esfuerzo para proveer a sus hijos de una educación de Torah. Número 3. Hashem dijo, cuando yo di la primera misma a Adán y no a Java, ella en consecuencia pecó. Ahora a todas las mujeres les será dirigida la palabra primero para que no crean que sus transgresiones de los mismos son menos serias que aquellas de los hombres. Y número 4. Serles dirigida la palabra primero fue también un honor especial para las mujeres. Les fue concedido porque los Bene Israel fueron redimidos de Misraín en el mérito de las rectas mujeres. Hashem predijo a Moshe, yo me presentaré a ti en una densa nube, y todo el pueblo escuchará cuando yo te hable, para que ellos todos crean en ti y en los profetas que te sucederán por todo el tiempo después. Las palabras de Hashem implicaban que en el Har Sinai, toda la cajal de Israel escucharían cómo Hashem se dirigía a Moshe. Esto los convencería a ellos de la Emet, que Moshe era verdaderamente el mensajero de Hashem. En aquel mismo día, Moshe también recibió el mandamiento de fijar límites para el pueblo al pie de la montaña. Moshe retornó a los Bene Israel al anochecer y transmitió las palabras de Hashem a los ancianos en la presencia del pueblo íntegro. Subsecuentemente, él les describió el gran castigo por transgredir los mismos y la recompensa por cumplirlas. Toda la cajal de Israel estaba deseosa, de aceptar la Torá, y contestaron, Naasé, todo lo que Hashem dijo, nosotros haremos. A pesar de que el pueblo accedió a permanecer dentro de los límites fijados para ellos al pie del Har Sinai, no estaban enteramente satisfechos con el mensaje que Moshe había confiado. Ellos deseaban escuchar a Hashem mismo y no meramente ser dados a prueba del hecho que Moshe era su mensajero. Quien aprende algo de un mensajero no es lo mismo al que lo escucha del Melech. Exclamaron, nosotros queremos ver a Shen y escuchar las palabras de su boca. En aquel tiempo no eran conscientes del impacto aterrador que la revelación de la Shejinah tendría sobre ellos. Más tarde lamentaron su pedido original y solicitaron a Moshe continuar hablándoles en lugar de Hashem. En la temprana mañana del cuarto día de la semana, Moshe retornó al cielo para informar a Hashem de su réplica. En Emet, Hashem no tenía la necesidad de escuchar la respuesta de Moshe. Moshe demostró por su conducta que es correcto para un mensajero llevar una respuesta a alguien quien encargó tal respuesta. Él confió en que mientras el pueblo había accedido a permanecer al pie de la montaña, ellos habían expresado su deseo de ser dirigidos la palabra directamente por él. Hashem respondió a Moshe, yo concederé su petición, yo mismo descenderé sobre el Har Sinai a la vista de la totalidad de la cajal de Israel.
En aquel día, Moshe fue solicitado de instruir al pueblo a prepararse ellos mismos para Matán Torah, separándose de sus esposas, tevilá, inmersión, y lavado sus vestimentas. Estas purificaciones debían durar 2 días. Y en el tercer día, Hashem les entregaría la Torá, a pesar de que Hashem había designado solo 2 días de purificación. Moshe entendió su verdadera intención, que era correcto añadir un tercer día como una precaución especial. Él, por consiguiente, ordenó al pueblo prepararse para Matán Torah durante un periodo de 3 días. Al retornar al pueblo al anochecer del cuarto día de la semana, él les ordenó a ellos: preparaos vosotros mismos hoy y también en el quinto y sexto día, porque en Shabbat la Torá os será entregada. Aleluya. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en Shabbat, misajín? Entregándoles la Torá. Hashem concordó con la decisión de Moshe. Después de haber pronunciado la palabra Naaseh, nosotros haremos, y purificarse ellos mismos por 3 días. Los Bené Israel parecían ángeles. Ellos alcanzaron nuevamente el nivel de Adán antes de que él pecara, y estuvieron listos para recibir la Torá antes de Matán Torá. Hashem curó todos los defectos físicos de la cajal de Israel. Hashem examinó a los Bené Israel, quienes partieron de Misraín, y los encontró imperfectos. Algunos de ellos eran rengos, otros ciegos, otros impedidos de otro modo. Dijo Hashem: ¿cómo puedo yo entregar mi perfecta Torá a una nación que es imperfecta? Con todo, en lugar de esperar a que la próxima generación crezca y demorar Matán Torá, yo curaré a este pueblo. Hashem entonces curó a todos sus ciegos, un hecho el cual es derivado del pasuk, el verso respecto a Matán Torá. El pueblo íntegro vio, en Shemot 20:18, él curó a aquellos que eran sordos, como está enunciado, que todos contestaron: todo lo que Hashem diga, nosotros haremos y oiremos. Y vi 24:7. Todos aquellos quienes eran rengos fueron también curados, como está enunciado en Ibí 19:17. Y ellos estaban parados al pie de la montaña. Asimismo Hashem los curó de toda otra incapacidad. Todos ellos tenían que estar en posesión de todas sus facultades para una perfecta aceptación de la Torá. Porque si algunos de ellos no hubieran visto u oído la Shejinah, la presencia divina, su experiencia de Matán Torah hubiera sido incompleta. Cuando Hashem seleccionó la montaña sobre la cual la Torá iba a ser entregada, una discusión estalló entre las montañas. Cada una insistía: la Torá será entregada sobre mí. Har Tabor vino saltando desde Bei Elián y Har Carmel desde Aspaimia, clamando: soy yo la que Hashem quiere. Hashem, no obstante, las rechazó a ellas todas, diciendo: montañas, ¿por qué vosotras discutís? Soy todas defectuosas. Ídolos fueron erigidos sobre la cima de cada una de vosotras. Har Sinai es bajo y por consiguiente nunca sirvió como un lugar de adoración de ídolos. Por lo tanto, es digno de recibir a la Shejinah. Hashem
Consecuentemente descendió sobre el Har Sinai. Pero hablemos más de todo acerca de Shavuot en una sola palabra, Misajín. Bueno, pues en esta noche que vamos a celebrar la festividad de Shavuot, que es el día en el cual recibimos la Torá. Shavuot se festeja por 2 días en la diáspora y un solo día en Israel. Yom Tov se observa igual que Shabbat, excepto por tareas que tienen que ver con cocinar, que están permitidas. Por ejemplo, está permitido encender fuego de otro fuego previamente encendido, transportar un objeto de un dominio a otro, etc. Al igual que Pesa y Sukkot, durante Shavuot también tenemos que preparar una buena comida, vestirnos bien, alegrar a nuestros seres queridos, Sinja, y ayudar a los que no tienen a que puedan disfrutar también de la alegría de Yom Tov. Pero a diferencia de Pesach y de Sukkot, Shavuot no tiene ninguna misma específica indicada por la Torá. Sin embargo, hay varias costumbres y tradiciones que se llevan a cabo en Shavuot. 5 de estas costumbres, misajín, son celebradas por la mayoría de las comunidades judías, las sefardín y las askenazín. Para recordarlas tenemos en cuenta la palabra hebrea aharit, que es el acróstico de estas 5 tradiciones. Ponga atención. A. Asharot at Kedamot. Esto, misajín, durante Shavuot leemos unos hermosos poemas, piyutín, compuestos por Geonín y Rishonín, que describen en forma poética los 248 mandamientos activos y las 365 prohibiciones que figuran en la Torá. A través de la lectura de estas poesías mencionamos todos los mandamientos que nos fueron encomendados. La palabra azarot significa literalmente advertencias y alude a las normas y preceptos de la Torá, y también suman 613, que es 365 más 248, 613. También halab, que es leche. Como en cualquier otro Yom Tov, durante Shavuot debemos comer carne y tomar vino para cumplir con la misma de Sinja, celebrar a disfrutar en el día de Yom Tov. Aún así, la costumbre es que alguna de las comidas, por lo general, el almuerzo de la mañana, se haga con productos lácteos, lo cual es una tradición particular de Shavuot. Hay varias explicaciones acerca de la razón por la cual acostumbramos a tener una comida láctea en Shavuot. El Sefer HaTorah menciona 10. Una de estas explicaciones, misajín, es que la palabra hebrea halam suma 40, lo que nos recuerda los días que Moshe estuvo en el monte Sinaí para recibir la Torah. Y también Ruth, R de Ruth. Durante Shavuot, misajín, estudiamos la Megilá Ruth. Una de las razones por las cuales la historia de Ruth se lee en Shavuot es que cuando Ruth se convirtió al judaísmo, aceptó la observancia de toda la Torá. De esa misma manera, en Shavuot celebramos nuestra propia conversión, hacer al judaísmo por medio de nuestro Melech HaMashiach, al haber aceptado la Torá como pueblo. Otra razón es que a partir de la aceptación de la conversión de Ruth, de la cual desciende el Melech Dawin,
Aprendemos la dependencia de la Toira escrita en la Torá oral, ya que de acuerdo al texto literal de la Torá, la conversión de Ruth podría no haber sido aceptada. La legalidad de la conversión de una mujer moabita se aprende de la tradición oral. Torah Sheve al Pen. Leiré, plantas verdes. Muchas comunidades tienen la costumbre de decorar las sinagogas con plantas y flores para recordar Har Sinai. Todavía atesoramos en nuestra memoria colectiva que cuando recibimos la Torá Misajín era la primavera y el monte Sinaí estaba lleno de plantas y flores. En la tradición de los judíos de Irán, esta costumbre es tan importante que Shavuot se le conoce como Moed Gehol, la fiesta de las flores. Y Tikkun, reparación. Una de las costumbres más conocidas de Shavuot es la de permanecer despiertos durante toda la noche, misajín. Es decir, desde esta noche hasta la mañana a la madrugada, estudiando Torah para reparar el error de nuestros antepasados. La noche del 6 de Sivan, ponga atención, Hashem entregó al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Más tarde esa misma noche, Hashem le reveló a Moshe todos los mandamientos que se encuentran en la Perashá Mishpatim. Al día siguiente se celebraba el pacto en el cual el pueblo de Israel aceptaría todos los mandamientos de la Torá. Los que ya habían recibido Naaseh y los que habrían de recibir Nishma. Uno es recibido y los otros los que iban a recibir. Uno es presente y el otro es futuro. En lugar de esperar despiertos y entusiasmo a este gran evento, nuestros antepasados se fueron a dormir. La costumbre de permanecer despierto toda la noche de Shavuot estudiando Torah fue formulada originalmente por el Rash Shlomo Halevi al-Kedavet, 1500 a 1580, compañeros del Rayo Secaro, el autor del Shulchan Aruch, quienes estableció esta costumbre para reparar lo que hicieron nuestros antepasados y demostrar nuestro amor, devoción y entusiasmo por recibir la Torah. Así que le quedó algo de información, un poco de cada cosa. Si gusta el ceder de Shavuot, hágamelo saber y le mandamos uno, lo que se debe de hacer y cómo debe de hacerlo, el orden. Amén. Yo le bendigo en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Que el Todopoderoso los guarde, los proteja de todo mal y del terror de la noche. Y no olvide compartir y suscribirse en las redes sociales. Amén. Shalom, Ubrajó, paz y bendiciones. Lejitrao.